Són els titulars de la campanya electoral. Tornem ara mateix al Suprem perquè ja s'ha reprès aquesta última sessió de judici abans les vacances de Semana Santa. Buenas tardes. Siéntese, por favor. Buenas tardes. Siéntese. Ahí, sí. Es usted el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía número 077795. Sí, señoría. ¿Ha estado alguna vez procesado? Nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con alguno de los acusados? No. Ya sabe que mentir cuando se declara como testigo en un proceso penal puede ser constitutivo de delito. Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Responda, por favor, a las preguntas que le formula el excelentísimo señor fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted intervino en el centro Caparella? Sí, señoría. ¿Recuerda usted a qué hora llegan a este lugar aproximadamente? De las 11 de la mañana puede ser que un poco más adelante, porque el primer centro que estuvimos, un centro de salud, nos llevó bastante tiempo, con lo cual serían las 11, 11:30 de la mañana. ¿Usted pertenecía al dispositivo ECO o No, señoría. al Lobo? Al Lobo 50. Bien. ¿Recuerda cuántas personas habían en la puerta del lugar cuando ustedes llegan? Sí, le explico. Al llegar, nosotros lo primero que observamos es la entrada al colegio, que estaba por una valla perimetral y una puerta pequeña, y ahí en esa puerta habría unas 20-25 personas. Y luego ya en el interior había un patio interior, antes de acceder a lo que es el edificio, y habría en total unas 150 personas. Bien, ¿informaron ustedes del motivo de su presencia allí a alguna persona? Sí, primero informó Policía Judicial, con el mandamiento del Tribunal Superior de Justicia, y luego ya cuando la orden, por parte de mi jefe de grupo, nos da la orden de hacer protocolo para entrar, poder hacer el pasillo para que los compañeros de judicial puedan entrar, nosotros también, de viva voz, de forma clara y comprensible, en varias ocasiones reiteradas, les dijimos que por favor se apartaran de la puerta, que teníamos que entrar, que deberíamos cumpliendo un mandamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que había que entrar. ¿Qué hacen estas personas ante eso? Estas personas se ponen todos tensos, se agarran unos a otros. La puerta, como ya le digo, era muy pequeña, con lo cual también nos dificultaba la actuación nuestra. Y en medio había un señor, que es el presentado como detenido posteriormente, el cual, por su gran envergadura y demás, es el más activo que estaba en ese momento. Y era el que también alentaba a los demás a que no pasáramos. Nos insultaban. Sí, ¿resultó usted lesionado en ese momento? Sí, a continuación. Sí, ¿y cómo se produjo esa lesión? Pues procedemos, como ya vimos que no querían apartarse, pues utilizamos las técnicas, los procedimientos que utilizamos en este tipo de situaciones. Personas que están violentas en espacios abiertos, era un espacio abierto, y cojo al señor, le fui a agarrar por la muñeca que tenía agarrada a la barandilla esa, a la verja, y él de momento pega un tirón y con la otra mano me pega un golpe en la muñeca mía, me la agarra fuertemente, tira de mí, me lucha la muñeca y me arrastran para adentro. Me arrastran para adentro. ¿Hacia adentro de la valla? Hacia el interior del patio. Sí. Dándome patadas, codazos, puñetazos, de todo. Momento que los compañeros que tenía detrás, los que venían conmigo, del subgrupo, son los que me auxilian, viendo que yo corría grave peligro, porque la situación, ya le digo, era de una magnitud muy grande, la forma tan violenta con la que procedieron estas personas, y son los que me rescatan. Y podemos reducir a esta persona y llevárnoslo detenido. Cuando usted fue arrastrado y golpeado por esta persona, le auxilian dos compañeros. Sí, los que ¿Era solo esta tenían. persona la que golpeaba o el resto de personas que se allí encontraban golpeaba todo el mundo. El más activo era él, porque era el que tenía enfrente. Como ya le digo, era estrecho, entre las 20 y 25, pero ahí golpeaba a todo el mundo. O sea, sus compañeros también sufrieron golpes. Sufrieron también lesiones, sí. Bien. ¿Usted fue atendido en algún centro médico de su lesión? Sí, ya por la tarde. ¿Le hicieron a usted una radiografía? Sí, creo que recordar una radiografía. Me hicieron un primer informe médico
Y luego, posteriormente, en Sevilla, pues yo estoy destinado en la 4ª UIP de Sevilla, se hizo un exhorto al juzgado de Lérida y el médico forense me reconoció en Sevilla. Me imagino que tendrán ustedes ya el informe médico. ¿Qué le dijo a usted esta persona? El doctor, vamos. ¿Qué diagnóstico le...? ¿Me dice usted la primera asistencia? La primera asistencia y luego la segunda. En la primera asistencia, evidentemente lo que me ponen es una contusión, un fuerte dolor en la muñeca, porque ya le digo que es que me la luxó, me sacó el miembro de su articulación, o sea, la articulación me la saca de su sitio. Con lo cual, bueno, y golpes por todo el cuerpo. Y gracias que tenemos las protecciones, chalecos antitrauma, coderas y espinilleras, cascos, si no las lesiones hubieran sido mayores. La zona de la muñeca no va protegida. No va protegida, llevamos unos guantes Sí. antitrauma. ¿Y el médico forense qué le dijo de la muñeca? El médico forense, en base al primer informe que hay de la primera asistencia y también interrogándome el tiempo que había estado para la curación y demás, emite un informe, pero yo lo desconozco porque todavía no lo he podido ver. ¿Cuánto tiempo estuvo usted con la muñeca? ¿Estuvo Pues de baja? No, de baja no me di de baja porque la situación, los compañeros allí, estábamos sobrepasados. Y todos los días era auténtica barbaridad lo que veíamos. Recuerdo el segundo día, el día 2, estábamos concentrados en comisaría de Lérida y justo enfrente hay un colegio. O sea, a la hora del patio abrieron una puerta que da justo enfrente de la comisaría, sacaron a unos niños pequeños, entre 8 y 10 años, nos pusieron enfrente y nos llamaban asesinos. Y nos hacían gestos nos hacían así, los niños pequeños. Y decíamos que habíamos matado personas. Bueno. Eso era todos los días. Total, que no se dio usted de baja, dice. No me di de baja. Y No estuvo me di de baja, con- pero lo que pasa es que estuve en otro tipo de labores, de retén. Y la muñeca la tuvo mal durante tiempo. Sí, por lo menos 15, 20 días sí que estuve yo fastidiado con la muñeca, entre otras cosas, porque claro, por los golpes, el día siguiente ya me dolía todo el cuerpo. ¿Sabe si se grabó toda esta actuación por alguna persona de su grupo? O por... Creo recordar que en diligencias parece ser que había un compañero que sí estaba grabando, que de hecho le dieron un empujón y le tiraron lo que era la cámara o el teléfono, no sé si era un teléfono o una cámara, no le puedo precisar. Bien. Al final de la intervención, ¿sabe si tuvo usted conocimiento, si se dijo por los allí reunidos que no sabían que el acto era ilegal a la instructora de estas... Eso lo desconozco porque ya le digo que los primeros que se acercan a la masa son los compañeros de Policía Judicial para informar a la gente que estaba allí congregada. Eso no lo vio, ¿no? No Eso vio no lo vi. si se identificó a dos mozos de escuadra, ni si habló con ellos, eso no lo vio Yo usted. le puedo decir que a la llegada de nosotros de ese colegio, concretamente la Caparela, sí, como el resto de colegios, si es que lo que había era una pareja nada más. Ellos, en el momento que nos veían llegar, informaban a quien tuvieran que informar y se quitaban del medio. Nos daban las espaldas y se quitaban del medio. Eso en todas las actuaciones en las que yo estuve. ¿Recuerda usted si entró dentro del colegio? Sí, para posteriormente la esta requisa? persona, sí, entré, porque ya una vez que reducimos a esta persona, se le detiene, se le lee de manera verbal sus derechos del 520, se hacen cargo otros compañeros y nosotros continuamos porque yo mandaba a un subgrupo que era el que tenía que hacer la apertura. Con lo cual podemos entrar ya a través de, bueno, también con dificultad porque hubo compañeros que tuvieron que saltar la valla para poder nosotros entrar, porque si no, no podíamos entrar, era imposible. Es más, veíamos que cuando veían saltar la gente a los compañeros, lo que hacía que gente que estaba por el medio del patio se venían al hueco de la puerta, se agarraban y se hacían más fuertes allí, para dificultar la entrada nuestra. Cuando ustedes entran dentro, ¿requisaron material? ¿Es usted? Los compañeros de Policía Judicial, Sí. pues nosotros auxiliamos. Sí. Sí, hubo que para abrir varias puertas que estaban cerradas con el uso de la fuerza y estuvieron por allí buscando. ¿La salida tuvo incidentes? ¿La salida del lugar? La salida del colegio, pues como en los demás centros, la misma gente que estaba allí. Es más, si es que la gente la quitaba y la apartabas y volvían y se te ponían otra vez en medio. O sea, yo no he visto eso en mi vida. Es que yo no he vivido una situación así, como la de estos relatos que le estoy contando. Bien, pues gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La Abogacía del Estado? No hay preguntas, muchas ¿Acción gracias. Popular? Gracias. No hay preguntas, gracias. Gracias. Señor Pina.
Sí, con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Solo se procedió a la detención de una persona? En ese colegio, sí, presentado como detenido. ¿Fue usted la persona que practicó la detención? Claro, yo practico y mis compañeros que me auxilian son los que me ayudan a reducir a esta persona, como ya le digo, que estaba muy violenta y por su gran envergadura. ¿Y las lesiones que esta persona violenta de gran envergadura le ocasionó fueron exclusivamente una contusión en la muñeca derecha? Ya le digo que el informe del forense no lo he visto. Si tienen ustedes acceso al forense, al informe, ahí vendrán las lesiones. Derecha. Pero no tuvo otras lesiones más que la contusión esta que ha relatado. Y ya le digo que también golpe, hematoma por todo el cuerpo, que me daban patadas por todos lados. Bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Muchas gracias. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. Ha explicado usted a preguntas del Ministerio Fiscal que había un compañero del dispositivo que estaba grabando lo que sucedía. Más allá de si le tiraron la cámara o el instrumento con el que estuviera realizando la grabación, ¿usted sabe si se aportó esa grabación a las diligencias? No lo sé, no me consta, porque ya le digo que es que lo mismo al ser cuando se fue empujado y la cámara cayó al suelo, lo mismo se dañó el teléfono o lo que fuera. No, yo no le pregunto la hipótesis, le pregunto si le consta, si quedó grabado y si se aportó a las diligencias. No me consta. Vale. En esa intervención en el colegio de la Caparrella, en Lleida, ¿vio usted si se utilizó o tuvieron ustedes que utilizar la defensa reglamentaria? En mi caso no hizo, porque ya le digo que el espacio que teníamos era imposible de sacar la defensa porque es que nos estorbábamos nosotros mismos. Si era muy estrecho el sitio. Sí, pero en mi caso no. Vale, pero ¿vio usted si alguno de sus compañeros... Yo no vi compañeros que sacaran la defensa. Vale. Pero usted... Puede ser, no lo sé. No, yo le pregunto si lo vio o no lo vio. Que no lo vi. Vale. No lo vi. ¿Y usted llegó a estar dentro del Instituto La Caparrella? Sí, llegué a entrar. ¿Y dentro como he del dicho instituto tampoco vio ninguna gente utilizar la defensa? Dentro de las instalaciones no, Vale. menos. Todavía a lo mejor en el espacio abierto, pues ya le digo, pero en un espacio interior con tan poco sitio, en un habitáculo pequeño, es que es casi materialmente imposible de sacar una defensa. ¿En el patio? Ya le digo que en el patio a lo mejor, pero que yo no lo vi. ¿Vio usted si los miembros de la UIP sacaban a los ciudadanos que estaban dentro de la Caparrella, del instituto, los sacaban por una pasarela y los lanzaban por una pasarela, por una rampa? Yo sé que había una entrada al edificio, ya una vez sobrepasada la puerta de la valla perimetral, y no recuerdo si eran escalones o una pasarela, no lo recuerdo, pero vamos, no vi, allí no se lanzaba nadie. Vale. Lo único que había que quitar a la gente que estaba obstaculizando nuestra labor. Vale. Y era, pues, apartarla, pero no tirarla ni lanzarla. ¿Y de Nosotros no lanzamos a nadie. De esa gente que estaba obstaculizando su labor, según usted, ¿vio si alguno de esos ciudadanos acabó en el suelo? Yo no vi a nadie en el suelo. Usted estuvo en la Caparrella. En el suelo fui yo. Usted estuvo en la Caparrella, ¿verdad? ¿Perdón? Estuvo en la Caparrella, estamos hablando del mismo sitio. Sí, el del presentado como detenido. Pues no hay más preguntas, señoría, gracias. Muchas gracias. Señor Vergés. Con la venia de la excelentísima sala, ¿cuántas personas había frente a la puerta de acceso al patio interior, aproximadamente? Pues como he comentado antes, había unas 20-25 bloqueando la puerta del acceso perimetral. Vale. Y en total unas 150 allí. No, yo le estoy preguntando frente a la puerta de acceso al patio interior. ¿Cuántas personas? Unas 20 o 25 ha dicho, ¿no? ¿Cuántos indicativos intervinieron ese día? Vamos a ver. En ese centro. Si me deja precisar, no, usted me pregunta... Intente, por favor, responder a lo que le ha preguntado. Le ha preguntado si había entre 20 y 25 personas, que es lo que inicialmente ha dicho. Señoría, ¿en qué puerta? ¿A qué puerta se refiere usted, señor letrado? Frente a la puerta de acceso al patio interior. Ahí. O sea, la que da al exterior de la calle, sí, unas 20-25. Perdón. ¿Cuántos indicativos intervinieron ese día en ese centro? En ese centro, el primer indicativo que llega es nuestro grupo, un grupo de operativos. ¿Cuántos son ustedes en ese indicativo? Pues un grupo operativo está compuesto por 50 funcionarios, al completo. 50. ¿Y después llega un segundo indicativo? Creo que recordar que sí, que vino un indicativo, otro grupo nuestro, a apoyarnos la intervención porque el repliegue también, como le he dicho anteriormente, pues fue difícil de salir de allí. ¿Otras 50 personas? Desconozco si venía el grupo al completo. Bien. O solamente venía un equipo o un subgrupo. Yo sé que venía gente porque vi compañeros, pero no le puedo precisar si era el grupo completo. ¿Cuánto tardaron en retirar esas 20 personas?
Ahí hubo un tiempo. Ahí ya le digo que intentamos, Aproximadamente, si se acuerda. pues, entre 10 y 15 minutos. Muy bien, gracias. No hay más preguntas. Gracias, señoría. Muchísimas gracias. ¿Hemos terminado? Muy bien. Muchas gracias. Ahora mismo recoge la documentación y se marcha. Muy amable. Doncs és la declaració del primer policia nacional d'aquesta tarda, un agent que va participar en els operatius per impedir l'1 d'octubre, en concret a l'Institut Caparrella de Lleida. Destaquem doncs, que ha descrit situacions de violència, segons ha dit, entre els concentrats va patir un greu perill, paraules textuals, i també una violència de gran magnitud que van fer que en resultés ferit i que detingués l'home que li va produir aquestes agressions. El siguiente testigo es el agente de policía número 093178. També ha aprofitat per criticar el que ha dit que era una actitud passiva per part dels Mossos d'Esquadra en els diferents centres de Lleida on ell hi va ser. Ara declara un altre agent de la Policia Nacional que també va participar en aquest Institut Caparrella de Lleida. Veurem si corrobora les informacions que ha donat el seu company Policia Nacional fa tan sols uns moments i parla també d'aquests episodis de greu violència, com ha dit textualment. ¿Es usted el agente de policía número 093178? Sí, ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Ninguno. ¿Sabe que es delito de falso testimonio alterar la verdad cuando se declara en un proceso penal? Sí, ¿Jura o promete decir la verdad? juro. Ahora el excelentísimo señor fiscal le va a hacer unas preguntas. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Usted intervino en el centro La Caparrella? Sí, ¿Pertenecía usted al indicativo Lobo? sí, al grupo quinto de Lobo 50. Cuando llegan al lugar, ¿cómo era el colegio? ¿Cómo era la disposición del colegio? Bien, el colegio o instituto, creo recordar, estaba a las afueras y recuerdo que dejamos los vehículos más alejados de lo normal porque tuvimos muchos problemas en el primer centro donde intervenimos, que fue en un centro de salud, Capón, creo recordar que ese es el nombre. Y nos aproximamos al centro y había unas 25 o 30 personas en la puerta es que tiene un vallado con una puerta estrecha y luego hay un recinto, que esa es la puerta que le estoy diciendo ahora, y a continuación había otra puerta del edificio. Entonces, O sea, hay una puerta en la valla perimetral exterior correcto. que estaba abierta. Estaba abierta y era muy estrecha. Y ahí había 20, 25 personas. Había 20-25 delante y luego detrás, entre las dos puertas, pues unas 100 personas. En el patio. Sí, en el patio, correcto. Bien. ¿Atravesaron ustedes la primera puerta? Se atravesó la primera puerta, bueno, hubo que saltar la valla, compañeros saltaron la valla, porque hubo una agresión a un compañero. Yo también resulté lesionado en ese mismo... ¿Cómo se produjo esa lesión hacia usted en ese momento? Sí, en ese momento hubo un forcejeo muy fuerte en dicha puerta porque era muy estrecha, como le dije antes, y era muy difícil el acceso por la misma porque la tenían bloqueada, hacían como una especie de melee, hacían como una especie de melee y nos propinaban patadas. Entonces había tirones, empujones, agarrones, y en ese momento al hacer fuerza me giré. Me giraron así y recibí un golpe en la espalda, en la zona lumbar. Aparte de su lesión esta en la zona lumbar, ¿eso fue un golpe? ¿Vio usted Sí, una patada o un puñetazo? No le sabría decir, fue un golpe fuerte, posiblemente una patada. ¿Fue usted atendido de esa lesión? Sí, fui al día siguiente por la mañana porque como la lesión no fue grave, pues y hacía falta estar disponible para el servicio, pues me cubrí al día siguiente por la mañana. Bien, en ese momento en que usted recibe la patada, ¿hubo más golpes por parte de esas personas que estaban en esa puerta hacia otros agentes? Sí, al compañero que tuvo la agresión, pues sí, recibió un golpe, un tirón de la mano que le hizo una contusión, creo. ¿Le hizo caer al suelo? ¿Vio usted ese golpe? No vi si cayó al suelo el compañero, no lo vi. ¿No vio usted ese incidente? Ese incidente estaba, pero ya en segunda línea. Bien, ¿logran ustedes atravesar esa puerta y llegan a la puerta del
del centro. Sí, hubo que ir a la carrera porque las mismas personas que bloqueaban esa primera puerta estrecha iban corriendo a bloquear la siguiente. Bien. ¿Cómo lograron ustedes entrar al centro? Bien, una vez que rebasamos la primera puerta, pues corrimos hacia la segunda y la gente que estaba agolpándose en la misma la tuvimos que ir retirando. O sea, se produjo otra vez la misma situación que en la parecida, primera. no tan intensa, pero sí parecida. ¿Hubo también golpes en ese momento? Sí, ahí se hizo uso de la defensa. Algunos compañeros sí hicieron uso de la defensa. En esa puerta de dentro. Sí, sí. ¿Tuvieron que ir sacando a gente y empujándola hacia Sí, afuera? hacia el exterior, sí. Había una rampa y recuerdo que había una pequeña rampa y sí, se tenía que ir empujando a la gente. Para afuera de la rampa. Para afuera de la rampa, sí. Y alguno intentaba volver. Bien. Cuando entran ustedes dentro estaba también gente dentro ya de la puerta en el edificio. Recuerdo que dentro, sí, una vez traspasada esa puerta, había un hall grande y había unas personas al fondo, a la derecha. Había un grupo de personas, es lo que recuerdo, sí. ¿Tuvieron ustedes que ir sacando también a esa gente? Sí, para hubo que poder... sacarla, sí, claro, hubo que sacarla. A la fuerza, digo. No, se les invitó. Había gente que colaboraba también. ¿Y gente que no? Y los que impedían el paso en las dos puertas no colaboraron en ningún momento. ¿Y los sacaban ustedes a la fuerza? Hubo algunas personas que estaban dentro en la puerta que hubo que empujarlos hacia afuera, sí. Bien. ¿Recuerda si esto estaba siendo grabado por un agente de ustedes con un móvil? Ahí creo recordar que sí, había un compañero que tenía orden de grabar, sí, con un móvil, que creo que se le fracturó la pantalla o algo de eso. No lo vio. No, eso no lo vi. ¿La salida tuvo incidentes? En la salida no hubo incidentes. Bien, pues gracias. No hay más preguntas. Muchísimas gracias. ¿La abogacía del Estado? Sí, con la venia del tribunal. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, ha comentado usted que así como en la puerta del perímetro pudieron desalojar a la gente con gran esfuerzo, pero sin uso de la defensa, en la puerta ya de dentro del edificio tuvieron que utilizar las defensas reglamentarias. ¿Nos puede explicar cuál fue la situación en la que se tuvieron que utilizar las defensas reglamentarias? Sí. Bien, la defensa reglamentaria, como hubo que saltar la valla perimetral y se estaba cometiendo una agresión contra ese compañero, pues ahí creo que hubo gente que hubo compañeros míos que hicieron uso de la defensa reglamentaria. Y acto seguido que se deshizo ese impedimento que había, pues ya en la segunda puerta también se hizo uso contra alguna persona que intentaba entrar o que se empujó con la defensa. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿La Acción Popular? No hay preguntas. Muchas gracias. Señor Salí. Sí, dos cuestiones solamente con la venia del tribunal. ¿La defensa se utilizó también contra los ciudadanos que se encontraban dentro del Instituto La Caparrella? ¿Dentro del instituto a qué se refiere? ¿Dentro del instituto? Pues dentro del edificio del instituto que ustedes, la comitiva policial, registró y hizo las incautaciones pertinentes. Dentro del edificio yo no vi que se hiciera uso de la defensa. En la puerta sí, para poder acceder al edificio. No, una vez dentro, contra las personas que había dentro. Si se hizo uso no lo vi. ¿Y de las personas que estaban colocadas, manifestándose en lo que es el acceso a este último recinto donde estaba esta rampa, vio usted si alguno de estos ciudadanos fue lanzado al suelo por los miembros de la UIP? Lanzado al suelo no, sí se produjo un forcejeo y es posible que alguien cayese al suelo. Es más, algún compañero cayó al suelo también, dentro del edificio. Sí, pero yo no le pregunto lo que es posible. Yo le pregunto si usted vio ciudadanos que caían al suelo por la actuación de la UIP. No lo vi, no lo presencié. ¿Qué número llevaba usted en su chaleco? Sí, mi número es 4U592. Muchísimas gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. Pues hemos terminado. Ahora le devuelven su documentación y puede marchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doncs acaba el segon testimoni de la tarda. Un policia nacional que també va participar l'1 d'octubre en l'operatiu per impedir el referèndum a l'Institut La Caparrella de Lleida. Igual que ha fet el seu company just abans, ha tornat a descriure una situació de tensió
per part dels concentrats. En el seu cas en concret ha dit que el van lesionar, li van donar un cop de peu a la zona lumbar, i Benet Salellas ha insistit molt i ha preguntat si durant l'actuació de les unitats d'intervenció policial va veure si utilitzaven les defenses i si Llame, por llançaven favor, al gent... siguiente testigo, que es el oficial de policía número 107387. Doncs això, Benet Salellas ha insistit molt si durant la intervenció de la UIP van llançar gent a terra i ell ha dit que no ho va veure, que no va veure res d'això. Ara declara el tercer policia nacional de la tarda, és un agent que va participar en l'operatiu de l'1 d'octubre al Centre de Formació d'Adults Joan Carles I de Lleida. Veurem quina és la seva versió. Tots els agents d'aquesta tarda parlen de Lleida. ¿Es usted el oficial del Cuerpo Nacional de Policía número 107387? Sí. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? No. ¿Tiene algún vínculo, alguna relación con alguno de los acusados? No. Ya sabe usted que es delito de falso testimonio alterar la verdad cuando se declara como testigo en una causa penal. Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Conteste, por favor, a las preguntas que le formula ahora el excelentísimo. Con la venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. ¿Usted intervino en el Colegio Juan Carlos I el día 1 de octubre? Sí. ¿Pertenecía usted al indicativo Lobo? En cuestión, mi jefe de grupo era el Lobo 40. ¿Recuerda cuando llegaron al centro si había dos mozos de escuadra a los que identificaron? Personalmente no sé si los identificó, pero sí los vi. ¿Vio dos mozos de escuadra? Sí. ¿Sabe usted si les permitieron o si les indicaron que ellos hicieran de interlocutores con la gente concentrada allí? Lo desconozco. Bien. ¿Usted recuerda cuántas personas había en la puerta del colegio? Había un gran número de personas. Yo creo estimar que unas 300, 400 personas de forma directa y en zona de influencia bastante más gente. ¿Estas personas les informaron ustedes de viva voz de la razón de estar allí? Sí, alguien decía que querían votar y que les dejáramos votar tranquilos. No, digo si les indicaron ustedes de viva voz que tenían un mandato del Tribunal Superior de Justicia y que iban a... ¿Se refiere a mis jefes? Sí. Que sí, yo vi que personalmente personal de judicial enseñó un mandato judicial. ¿Recuerda usted estas personas cómo estaban dispuestas, si impedían la entrada al lugar, cómo...? Yo recuerdo que había numerosa gente y estaban colocados de manera en barreras. Las primeras iban cortando el paso a los compañeros y íbamos avanzando poco a poco, pero sí, nos cortaban el paso completamente. ¿Cómo hacen ustedes para entrar al centro? ¿Cómo hicieron? Usamos técnicas de control de masa para orden público y vamos poco a poco sacando a la gente, utilizando la fuerza mínima indispensable para poder acceder a la siguiente barrera en cuestión. ¿Estas personas les insultaban? Sí. ¿Durante esas maniobras les golpeaban? Constantemente. ¿En qué consistían esos golpes? Patadas, puñetazos, rodillazos, codazos, de todo tipo de agresiones. ¿Esto eran las personas que estaban ahí concentradas o era alguien aislado? No, fue realmente el núcleo más duro que se encontraba delante de las puertas del centro. Esos eran los más activos en golpear, ¿no? Sí. ¿Usted recibió algún golpe? Sí, numerosos. ¿Tuvo usted alguna lesión más grave por esto? Sí, en cuestión fui tratado por una luxación en la mano izquierda que me dislocó completamente el dedo de pulgar. O sea, le quedó usted dislocado el primer dedo de la mano izquierda. Sí. ¿Recuerda si fue al médico por esto? Sí. ¿Le practicaron una radiografía? Sí. ¿Le pusieron a usted anestesia? Sí. ¿Le enyesaron tras colocarle el dedo, le enyesaron la mano? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted con la escayola? 15 días. ¿Estuvo usted de baja esos días? No. Bien.
¿Lograron ustedes acceder al centro finalmente? Yo cuando no llegué a terminar de retirar a la gente que había y fui lesionado y me tuve que... O sea, usted se aparta cuando resulta lesionado, ¿no? Sí, me vi enroscado en una melee y consiguieron sacarme los compañeros y me llevaron a los furgones policiales. Bien. ¿Recuerda usted la salida de allí, si fue complicada? Lo desconozco, no lo vi. ¿Ya no vio usted más del...? No, ya no podía hacer. ¿En algún momento en que estaban ustedes, cuando usted fue lesionado o antes, vio usted si se utilizaron las defensas de ustedes? ¿Tuvieron que utilizarlas? Particularmente yo sí lo usé. ¿Y cómo fue eso? ¿En qué consistió? En mi caso, pues, se trataba de intentar reconducir a la gente fuera de la puerta y en un momento determinado perdí la iniciativa, me vi envuelto en una serie de golpes, me golpearon en la mano y tuve que protegerme y defenderme, ya que recibía golpes por todos lados. Pues gracias. Muchas gracias. La Abogacía del Estado. No hay preguntas. Muchas gracias. La Acción Popular. Sí, con la venia de la excelentísima sala, muy buenas tardes. Mire, usted a pregunta del Ministerio Público ha dicho que al llegar al lugar vieron que actuaban en barreras sucesivas. ¿Pudo usted percibir si esto era una reacción espontánea de los concentrados o por el contrario era organizada? Completamente organizada. ¿Pudieron ver ustedes algunas personas que hicieran de líderes, organizadores del grupo? No, lo desconozco. Y a otra de las preguntas del Ministerio Público ha relatado usted los distintos golpes que fueron sufriendo. ¿Esos golpes eran con la mano libre, vacía, o en alguna ocasión vio usted que algunos portaran algún tipo de elemento, instrumento con el que agredían? No, lo desconozco. Particularmente yo lo que vi fue con acciones directas sin ningún instrumento. Gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. Señor Pina. Sí, con su venia, excelentísimo señor. Buenas tardes. Mire, el excelentísimo señor fiscal le preguntaba cuando llegaron qué es lo que decían, o usted ha entendido qué es lo que les decían la gente. Usted ha dicho que les dejaran votar. ¿Esto se lo decía alguna persona como interlocutor o la mayoría de la gente les decía a ustedes de viva voz que solo querían votar? No, eran muchos eslóganes y muchas cosas que decían la gran mayoría, pero de manera espontánea. Espontánea. Pero era bastante gente que les decía a ustedes queremos votar. Bueno, sí, alguno que otro escuché, claro. No, es que lo ha dicho usted, ¿eh? Es que yo realmente iba concentrado en mi misión y, hombre, pues siempre algo interiorizas, pero que sí, alguna vez lo escuché. Bien, y ante estas declaraciones de la gente que se dirigían a ustedes y les decían solo queremos votar o que nos dejen votar, ¿hubo alguna respuesta por parte de alguno de sus mandos a estas personas? ¿Alguna explicación, algo, decir cualquier cosa o no? ¿Se intervino indirectamente? No, lo desconozco. Yo ahí no lo sé, lo desconozco. Me refiero, después de estas manifestaciones, ¿el paso siguiente fue la intervención policial? No, esas manifestaciones eran a la par que nosotros estamos interviniendo. Eran una de muchas intervenciones, entre amenazas, gritos, insultos. Bueno, eso ha quedado constancia de que realmente pasó. Vale, pero desde que les manifiestan que quieren que les dejan votar, ¿ocurre algo para que esa manifestación se transforme en insultos hacia ustedes? A ver, constantemente esas manifestaciones están entremezcladas con insultos y amenazas. Bien, y esto estoy de acuerdo que puede haber de todo, pero yo me refiero a la gran mayoría de la gente. Puede que hubiera personas que les insultaran, pero la gran mayoría de la gente les decían queremos votar o la gran mayoría de la gente al unísono les insultaban. Pues mire, esas manifestaciones lo podía hacer gente que estaba en zona de influencia. Realmente el núcleo, que es lo que realmente yo abordé, ese tipo de manifestaciones no la hicieron. No la hicieron, la que usted ha dicho. Claro, porque, ya le digo, es zona de influencia, gente que estaba en zona de influencia, pues te manifestaba, queremos votar, dejarnos votar, que eso es realmente donde yo soy consciente y interiorizo ciertas actitudes. Pero luego cuando paso al núcleo, que es realmente lo que yo abordé, ese tipo de manifestaciones, si las dijeron, no las escuché. Y usted, me ha parecido que nos refería, ¿usted no tuvo también una pequeña lesión en el dedo, en el primer dedo de la mano izquierda? Usted ha referido en el dedo pulgar de la mano derecha,
Pero no tuvo también una lesión en el primer dedo de la mano izquierda, ¿no lo recuerda? Ha dicho la mano izquierda, ¿eh? Ah, pues al revés. Pues entonces, y no tuvo también... ¿Dónde tuvo Sí, usted la lesión? O por lo disculpe, menos, es que a en el... preguntas del fiscal, ¿dónde ha situado usted? Es que a la hora de transcribir el parte médico a la comparecencia hubo un defecto, entiendo que involuntario, donde manifiesta que es la mano derecha cuando realmente es la mano izquierda. Ahora ha dicho la mano izquierda. Siempre ha sido la mano Tuvo una izquierda. luxación en la mano izquierda, que le dejó dislocado el primer dedo. Sí, sí. Y en la mano derecha no hubo ninguna lesión. Realmente no me acuerdo. Sé que... No tiene más trascendencia, pero lo digo porque lo pone en el parte médico, que tuvo una lesión en un dedo Yo creo de la mano recordar izquierda y que todo fue mano izquierda. mano izquierda. Vale, pues ya está aclarado. Gracias. Muchas gracias. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. Mire, usted nos ha contado que el grupo Lobo 40, que son Lobo 40, pero son normalmente dispositivos de unas 50 personas, ¿sí? Eso debería ser, pero en este caso seríamos unas de 40 a 45 personas. Vale. Encontraron un grupo de gente que estaba protestando enfrente del acceso de este centro de adultos. Ustedes, conforme iban sacando la gente, ¿dónde la colocaban? Bueno, mi jefe de grupo estableció diferentes barreras y nosotros reconducíamos a la gente a una zona más aislada, donde había más gente también, pero que estaba protegida por un cordón policial. La utilización de las defensas fue exclusivamente contra las personas que se encontraban en la puerta de acceso al centro de formación o también contra estas otras personas que estaban concentradas en otros puntos de la calle. Lo desconozco. Yo sé cuándo sé yo la defensa. Vale. Usted se dedicó todo el rato exclusivamente en este punto del acceso, entiendo entonces. Yo era la primera línea y directamente yo abarcaba los núcleos directamente. ¿Recuerda un señor que sufrió una crisis cardíaca en ese punto? Recuerdo que pasó, pero yo no fui testigo de ello. Vale, o sea, no fue ni testigo del momento en el que ese señor sufrió el paro cardíaco, ni de la atención de ese señor, ni nada. Yo tuve constancia de que por miembros de policía judicial, porque no era la forma de proceder por el equipo de transmisiones, solicitaban asistencia sanitaria y no era la forma que normalmente la UIP hablamos por la emisora. Entiendo que era un funcionario de policía judicial. Sí, tuve constancia y además de forma insistente lo hizo. Vale. A raíz de ese aviso que usted conoció además por radio, por emisora interna, ¿modificaron ustedes la intervención y pararon la intervención policial que había en ese colegio? No, lo desconozco porque eso fue durante varios minutos y en ese intervalo de tiempo fue cuando ya yo me vi envuelto en las lesiones y pasé a un segundo plano. Cuando usted pasa a un segundo plano, ¿en qué lugar se coloca? Pues a mí efectivos de la unidad me llevan a la zona de vehículos. Vale. y me meto dentro de un vehículo para protegerme realmente, porque la situación no estaba para quedarme fuera. Por lo tanto, usted la agresión la recibe antes de la crisis cardíaca de ese señor, ¿eh? No lo sé. Yo ya le digo que yo tengo constancia de que pasó. No sé cuándo pasó, ni en qué momento, y si yo estaba, no lo sé. Yo sé que pasó. Díganos su número de identificación que lleva en el chaleco por detrás. 4U43. Muchísimas gracias, no hay más preguntas. Muchas gracias. Pues hemos terminado. Ahora le da la agente judicial su tarjeta de identificación y ya puede marcharse. Muchas gracias. Doncs d'aquest tercer agent de la Policia Nacional que va participar l'1 d'octubre en l'operatiu per impedir el referèndum al Centre de Formació d'Adults Joan Carles I de Lleida, destaquem diversos titulars. El primer és que ha assegurat d'una manera molt clara i com molt segur que els concentrats aquell dia, els votants, van actuar en accions completament organitzades. Ho ha volgut deixar molt clar. També destaquem aquest petit embolic que s'ha fet a preguntes de la defensa de Jordi Pina sobre on exactament, a quina mà, es va fer les lesions i, escoltem, sentim Marchena, que sembla que Llamamos, por favor, al siguiente testigo, que es el oficial del Cuerpo Nacional de Policía número 094601. Doncs això, hi ha hagut aquest petit embolic sobre on exactament s'havia fet la lesió que denunciava i després ha dit que va utilitzar les defenses per protegir-se davant d'una actitud violenta per part dels concentrats. Ara declara un altre policia nacional que també va participar en aquest centre de formació d'adults Joan Carles I de Lleida. Sentim la seva declaració.
Es usted el oficial del Cuerpo Nacional de Policía número 094601. Así es. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? No, nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Ninguno. Ya sabe que es delito de falso testimonio faltar a la verdad cuando se declara como testigo en una causa penal. ¿Jura o promete decir la verdad? Lo juro. Conteste al excelentísimo señor fiscal, por favor. Con la venia, excelentísimo señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted intervino en el centro Juan Carlos I? Sí. ¿Pertenecía usted al indicativo Lobo? Así es. ¿Recuerda si a la llegada al centro vieron a 2 Mossos de Escuadra? Sí. ¿Recuerda usted si fueron identificados por ustedes, o por la Policía Judicial? No lo recuerdo. ¿Recuerda si hablaron con ellos? Yo en concreto no lo recuerdo. Sé que estaban allí en actitud totalmente, pasando olímpicamente de la intervención, pero no recuerdo si hablaron los compañeros de judicial con ellos o no. No lo sabe eso, ¿no? Bien. ¿Cuántas personas se encontraban en la puerta de este centro? Pues fácilmente podrían haber en torno a 500, 600 personas. ¿Ocupaban la puerta para impedir acceso? Sí, ocupaban la puerta y la vía pública. Era una calle, creo recordar que tenía un poco de pendiente hacia arriba y ocupaban tanto lo que es la zona de subida como el acceso a, creo que era un colegio de mayores. ¿Recuerda si ustedes informaron de viva voz del motivo de su presencia y de la existencia de un auto? En ese colegio en concreto no lo recuerdo. Sé que en el primer colegio donde actuamos, que era una escuela de idiomas, ahí sí se informó. E incluso el jefe de grupo intentó negociar con las personas que estaban allí para intentar entrar pacíficamente, ¿no? Pero en ese colegio en concreto no lo recuerdo. Bien. ¿Cuál fue la actitud de estas personas en relación con su intento de entrar al colegio? Entiendo en el último, ¿no? En el Juan Carlos I, sí. Pues la actitud era totalmente hostil. Una vez que llegamos nos impidieron subir hacia arriba, dirigirnos a lo que era la puerta de entrada. Una vez que lo conseguimos, tuvimos que desalojar lo que es la puerta de entrada para hacer un pasillo de entrada para la comitiva judicial y en todo momento la actitud fue violenta y agresiva hacia nosotros. ¿Ustedes sufrieron golpes de esas personas? Sí, yo de hecho resulté lesionado en esa intervención. ¿Cómo fue la lesión que usted sufrió? A mí concretamente cuando me dirigí a sacar a una de las personas de lo que es la zona de entrada, un individuo me lanzó una patada, que me pegó en el dedo y me lo sacó del sitio. ¿Dónde fue? ¿En la mano derecha? En la mano derecha, en el dedo, me lo puso a la altura del antebrazo. Entonces, en ese momento no fui al médico porque estábamos durante la intervención, pero una vez terminamos ese servicio, me dirigí inmediatamente al centro de salud. ¿Qué le dijeron del dedo en el centro de salud? ¿Estaba roto? ¿Estaba fracturado? No, tenía una contusión y lo que hicieron fue inmovilizármelo. ¿Le pusieron una férula? Sí, un vendaje compresivo que mantuve unos días y después del paso de los días pues ya se me retiró y estuve un tiempo con antiinflamatorios. ¿Usted estuvo de baja? No, de baja no estuve. ¿No cogió la baja? No, en ese momento hacíamos falta todos y salvo que fuese una lesión tremendamente grave, todos pusimos de nuestra parte para continuar con el servicio. ¿A tener así el dedo, usted siguió en el dispositivo o fue retirado al vehículo? Es que ese fue el último colegio que hicimos y ahí se paró la intervención. Luego nos retiraron a base a la comisaría de Lérida. ¿Terminó usted la intervención en este colegio? Sí, porque en ese momento, con el calentón, con el estrés, y con el guante que tenía la mano comprimida, pues pude, con mucho dolor, pero pude terminar la intervención. Después de ahí ya fui al médico y ahí finalizó la intervención nuestra durante el día. Bien, en esa entrada hubo compañeros suyos que sufrieron también golpes, patadas. Sí, de hecho, yo cuando me desplacé al médico hubo un compañero que se desplazó también conmigo que tenía, creo recordar que era un dedo fuera de lo que es el sitio del dedo, lo tenía fuera. Daba impresión verle la mano y no recuerdo cómo fue, creo que fue también una patada y también la atendieron junto conmigo. ¿Lograron ustedes entrar al colegio? Sí, comenzamos a retirar personas en la medida de que nos fue posible y poco a poco fuimos accediendo a lo que es la puerta de entrada. Ya una vez en la puerta de entrada... Una cosa, antes de acceder a la puerta, ¿recuerda si tuvieron que usar las defensas para lograr retirar a la gente?
Yo en concreto sí la utilicé. Sí la utilizó. La utilicé para contener a la muchedumbre y cuando me agredieron, puesto que se me estaban echando encima, y pues bueno, vi mi integridad, ya la vi peligrar, utilicé en ese momento la defensa para echar para atrás a las personas, volví a guardarla y volví a seguir con el servicio. Ya una vez que llegamos a lo que es la puerta de entrada, se aseguró un pasillo mínimo, porque numéricamente éramos muy inferiores a las personas que habían allí, y la puerta estaba cerrada a cal y canto. Desde dentro había personas con las que se intentó hablar para que nos abriesen la puerta. Evidentemente la colaboración era totalmente nula. Se negaron a abrirla. Totalmente. Y entonces se utilizó medios de forzamiento para poder entrar. No recuerdo bien en ese colegio qué medio fue, pero creo recordar que se fracturó un cristal, a través de él se accedió y se abrió por dentro la puerta. En el primer colegio, en la escuela de idiomas, sí fue con una palanca. Se forzó la cerradura y entramos. ¿Usted entró dentro del colegio? Sí, tanto en la escuela de idiomas como en el colegio este último, en el centro de mayores, entré dentro. ¿Requisó usted algún tipo de urna o vio cómo se requisaban? Observé a compañeros de la comitiva judicial cómo requisaban urnas, papeletas, en fin, efectos destinados a lo que es la celebración del referéndum, pero nuestra labor era la de asegurar, acompañar y, en cualquier caso, abrirles puertas que dificultaran su entrada en los habitáculos. ¿Tuvo noticia de una persona de la gente que estaba allí congregada que sufrió una dolencia cardíaca en un determinado momento? Sí, correcto. ¿Cómo se produjo? ¿Lo vio usted? Yo lo que vi fue, una vez que salí del colegio, porque yo fui una de las personas que entramos con la comitiva judicial, una vez que salimos, recuerdo que ya estaba preparada la comitiva para salir con las urnas y creo que fue un inspector. Nos dijo que teníamos que aguantar allí, puesto que había una persona que estaba sufriendo lo que parecía ser que pudiera ser un infarto y que hasta que no llegara los servicios médicos, de allí no se movía nadie. Salimos hacia afuera, digamos que hicimos un perímetro de seguridad en torno a la puerta. ¿En torno a esta persona? No, en torno a la puerta de entrada, porque esta persona estaba a unos metros retirada de lo que es el acceso a la puerta. Hicimos un perímetro de seguridad para evitar que la gente entrara en el colegio y, bueno, proteger a la comitiva judicial, y observé, o por lo menos creo recordar, que había un compañero, desconozco ya la categoría profesional, que estaba en torno a esta persona. Y creo recordar que de lo que es la masa salieron 2 personas identificándose como personal sanitario o, en fin, algún tipo de... ¿La persona que usted dice era un miembro del cuerpo de policía? El que estaba en torno a esta persona, sí, puesto que a nosotros, si nos intentábamos acercar para despejar a la gente, para pues darle un poco de aire, ¿no? Porque en definitiva necesitaba un poco de espacio, automáticamente la gente pues empezaba otra vez a insultarnos, todo tipo de amenaza, y entonces no podíamos acercarnos. ¿Este agente de policía les estaba atendiendo a esta persona? Estaba en torno a la persona. Yo, como estaba en tercera, cuarta fila, puesto que estaba, pues no sé, calculo que igual a lo mejor habría 10, 15 metros, aproximadamente 20. ¿Era abucheado o empujado el compañero que atendía a esta persona? Empujado no lo sé, porque ya le digo que yo estaba en tercera o cuarta fila, pero abucheado sí. Y nosotros exactamente igual. Nosotros no podíamos ni de ninguna manera acercarnos a ello porque digamos que la gente lo impedía. 2 personas se identifican como sanitarios. Creo recordar ¿Estas personas que sí. también asistieron a...? Yo vi por lo menos a 2 personas, ya le digo, se identificaron porque me lo dijeron los compañeros que estaban delante, y vi a 2 personas en el suelo moviéndose, lo que parecía que pudiera ser una reanimación cardiopulmonar. Nosotros estuvimos aguantando ahí hasta que accedió la ambulancia, porque costó mucho trabajo que accediera a la ambulancia porque la masa que había allí se pensaba que la ambulancia era para atendernos a nosotros y no dejaban acceder a la ambulancia al lugar. ¿Qué ocurre? Que la ambulancia, si no recuerdo mal, entró por otra parte de la calle y una vez que accedió y se hizo cargo del enfermo, nosotros procedimos con la colaboración de otros grupos que llegaron allí, puesto que la gente se nos echaba encima, a sacar a los compañeros de la comitiva judicial. O sea, que ustedes se podían haber ido antes, pero esperaron a que llegara la ambulancia para irse. Sí, aparte fue una orden directa de los superiores que habían allí. Una orden de los sí, superiores. Correcto. Concretamente, que de allí no nos movíamos hasta que esta persona no fuese atendida por sanitarios.
¿La salida de allí fue difícil? ¿Hubo también golpes? ¿Hubo también...? Fue, si me permite la expresión, un infierno. O sea, era imposible salir de allí de una manera segura. De hecho, tuvieron que venir bastantes más compañeros a apoyarnos al repliegue, porque incluso tenían rodeadas las furgonetas donde teníamos la seguridad de vehículos. ¿Sufrieron golpes en ese momento? Sí, yo tanto en la escuela de idiomas como en ese colegio sufrí golpes por todos lados. El golpe que más daño me hizo fue ese, puesto que nosotros llevábamos protecciones en todos lados, pero en las manos no llevamos protecciones, llevamos guantes que bueno, son prácticamente para no cortarnos, no erosionarnos, pero no son guantes que nos protejan de una agresión en sí. O sea, que usted recibió en la zona que va con protecciones muchos golpes que de no llevar esas protecciones le hubieran causado... Y escupitajos. Y concretamente en el primer... ¿Escupitajos ha dicho? Y escupitajos. Y en el primer colegio en concreto, en la escuela de idiomas, incluso caí por el suelo. Salí rodando por el suelo. Bien, pues gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La Abogacía del Estado? Ninguna pregunta. Muchas gracias. ¿La Acción Popular? Con la venia de la sala, una sola pregunta. Usted ha contestado al Ministerio Público que recibió todo tipo de amenazas. ¿Cuáles eran estas amenazas? Pues las amenazas en concreto era os vamos a matar, sabemos dónde estáis y de hecho a posteriori de ese día nosotros teníamos el alojamiento en Reus, sufrimos todo tipo de scratches, incluso a nivel ya particular, nos echaron de los gimnasios y de los sitios y básicamente se centraban ahí, ¿no? Sabemos dónde os alejáis, os vamos a matar, todo ese tipo de amenazas. Pues muchas gracias. No más preguntas. Señor Pina, sí. No, perdón. Vale. No, con su venia, excelentísimo señor. No, una cuestión. Usted ha explicado que al acabar la intervención en el Centro de Formación de Adultos Juan Carlos I recibieron la orden de volver a base. Creo que ha dicho así, ¿verdad? Sí, volvimos a base. ¿Estaba programada alguna otra intervención después de este centro? Lo ¿Para desconozco. modificar los planes? Lo desconozco, puesto que a nosotros, como grupo orgánico, la información que nos llega es la justa y necesaria para intervenir en el momento. Esos conocimientos se ceden a mi categoría profesional. ¿No les hacen un planning de los...? No, hay información que, bien sea por seguridad o por operatividad, a los mandos de abajo no nos llega. Entendido, gracias. Don Andreu. Por la venia, señor presidente. Simplemente me interesa el mecanismo por el que se le torció el dedo. Dice usted que le dieron una patada y que el dedo le llegó a tocar en el antebrazo. Correcto. ¿Qué dedo era? ¿El dedo índice? Creo recordar que era este. Sí, y le llegó a tocar en el antebrazo. Sí. Ok, ninguna pregunta más. Sí, quisiera, si puedo reseñar, en el primer colegio al que fuimos. ¿Está relacionado con la pregunta que le ha hecho el señor letrado? No. Entonces, esto es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. En el centro de formación de adultos Juan Carlos I, sí. Usted ya ha explicado que cuando llegan hay gente en la puerta concentrada, ¿es así? Sí. ¿Esta gente está entrelazada entre sí? Había mucha gente, había gente que estaba entrelazada, otras personas que no. Había diferentes actitudes. Vale. Ustedes fueron sacando a esta gente. Correcto. Poco a poco, en algunos casos utilizando, por los motivos que usted ya ha explicado, la defensa reglamentaria, hasta que despejaron el acceso al centro, ¿es así? Más que despejar, abrir un pequeño acceso a lo que es el interior del colegio. O sea, no hay un momento en el que ustedes ya han sacado toda la gente que hay de la puerta del centro de formación de adultos. En ningún momento la gente se desplaza de la puerta. O sea, hay un acceso, una puerta, creo que era una puerta doble, y ahí lo único que hacemos es abrir tanto un pasillo echando gente hacia la izquierda, gente hacia la derecha, el mínimo pasillo de seguridad, entre comillas, que se podía realizar, y digamos aguantar a la gente ahí hasta que pudiéramos salir. Pero lo que es retirar la gente de la vía pública o de la calzada, tanto de la calzada como de la acera, es que era imposible. Vale. En esta actuación que yo le pregunto y que usted me está contando de construir un acceso en el centro con los manifestantes, ¿vio usted si en algún momento alguno de los manifestantes cayó al suelo fruto de la actuación policial?
Yo no lo recuerdo. Por lo menos en base a mi intervención, los que yo fui sacando... No, lo que usted vio, digamos, de lo que sucedía a su alrededor, no vio en ningún momento nadie caer al suelo. En ese momento, con tanta tensión, se crea casi una visión túnel que ves lo que estás haciendo tú. Posteriormente está el señor que tiene la crisis cardíaca. ¿A qué distancia estaba más o menos usted del señor que padecía la crisis? Ya le he dicho, como he dicho anteriormente, calculo que a lo mejor 15, 20 metros. Yo estaba como en tercera, cuarta fila. Había gente de paisano que, pues no sé si eran todos compañeros o había también lo que es público allí, y luego había pues compañeros míos delante. ¿Vio usted si mientras varios ciudadanos atendían a este señor que estaba en el suelo, algunos componentes de la UIP cargaban contra los manifestantes, provocando que manifestantes cayeran encima del señor que estaba intentando ser reanimado? Yo no vi nada de eso. Pues por mi parte no hay más preguntas. No, una única cuestión. ¿El número que llevaba usted detrás, cuál era? 4U59. No hay más preguntas. Muchas gracias. Hemos terminado. Disculpe, señor Vergés. Gracias, con su venia, excelentísimo señor. ¿Cuántas personas tuvieron que retirar para lograr el acceso al inmueble? Aproximadamente. Eso es, la verdad es que es imposible de contabilizar. Había tanta gente. Yo lo único que le puedo decir es que llegó un momento en que las manos ya no me cerraban de la cantidad de gente que tuve que retirar del lugar. En las diligencias policiales hacen constar unas 50 personas, ¿puede ser? La desconozco porque yo no comparecí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hemos terminado, ahora le devuelven la documentación i se puede usted marchar. Muchas gracias. Doncs aquesta ha estat la declaració del quart policia nacional d'aquesta tarda. També va intervenir l'1 d'octubre al Centre de Formació d'Adults Joan Carles I de Lleida com a policia judicial i bàsicament ha explicat un altre cop el tema de la passivitat dels Mossos, que segons ell no els van ajudar en cap cas, i també ha reconegut que va haver d'usar les seves defenses. Ha dit que només ho va fer per contenir una multitud i quan va veure que estava en una situació de perill real. Ha descrit tot plegat com un infern. Textualment ha dit tot allò va ser un infern. Llamamos al siguiente testigo, que es el agente del Cuerpo Nacional de Policía número 081119. Doncs això, ha dit que tot allò era un infern i que era impossible sortir d'allà d'una manera segura. És una frase textual d'ell. Ara declara un altre agent que també va participar l'1 d'octubre al mateix Centre de Formació d'Adults de Lleida. I ara només queden 3 agents més per declarar aquesta tarda. Comença el compte enrere. Buenas tardes, siéntese, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted el agente del Cuerpo Nacional de Policía número 081119? Sí. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? No. ¿Tiene algún vínculo, alguna relación con cualquiera de los acusados? Ninguna. Ya sabe que es delito de falso testimonio faltar a la verdad cuando se declara como testigo en una causa penal. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. Conteste al excelentísimo señor fiscal, por favor. Con vuestra venia, excelentísimo señor. ¿Usted formaba parte de los dispositivos de la Unidad de Intervención Policial en Lérida el 1 de octubre? No. Formaba parte de un servicio de información. ¿Un servicio de? Información. Usted era no uniformado, entonces. No uniformado. Bien. Su misión era la de, no la de protección, como es la propia de la UIP, sino la de entrar con el equipo de policía para incautar las urnas. No, eso era tarea de la comitiva judicial. Mi labor de información era alrededor de los centros de votación, vigilar, vigilancia controlar. De los centros, sí. ¿En qué centros intervino usted? ¿En cuáles efectuó alguna vigilancia o algún? En casi todos. De por la mañana pasábamos antes de que entrara la comitiva judicial y la unidad de antidisturbio. ¿Usted resultó lesionado? Sí, creo recordar en el último colegio, en Juan Carlos I. ¿Cómo se produjo esa lesión? Pues en mi vehículo iba un subinspector y otro policía. Hicimos una ronda de vigilancia acercándonos al colegio electoral y observamos a la entrada de la calle de la Merced 4 contenedores de basura a lo largo ancho de la calzada
y por delante de ellos una barrera, formando una segunda barrera de un vehículo de los Mossos de Escuadra logotipado, sin los dos componentes dentro. Giramos para poder entrar por otra calle para acceder al colegio y observamos cómo había otros dos contenedores en la puerta del colegio. Y detrás de esos dos contenedores, los componentes del binomio de los Mossos de Escuadra que habían abandonado el vehículo a la entrada de la calle de la Merced. El subinspector decide ponerse en contacto con la sala de coordinación para recibir la orden de poder ir a retirar esos dos contenedores y ordena pues, al otro vehículo de información que nos apoyara con otros dos componentes, bajar y retirar esos dos contenedores. Logramos sacar esos dos contenedores, pero en eso se nos abalanzan unas 10 personas volviendo a poner los contenedores. Cuando nos giramos y vamos a otra vez a intentar retirarlos. Los contenedores estaban bloqueando Estaban bloqueando la entrada al colegio. Le dije a la Mossa de Escuadra si no había visto o le pedí colaboración en concreto para que nos ayudara a retirar los contenedores, pero no, actitud pasiva y no me contestó. Esas 10 personas que se abalanzaron otra vez para poner otra vez los contenedores, los empujaron y sufrí un impacto en el codo izquierdo de uno de ellos. Al empujarle, se impactó usted con el codo izquierdo en el contenedor. Sí, cuando nos dimos cuenta de que estas 10 personas volvían a poner otra vez los dos contenedores, al acercarnos el subinspector y yo a intentar otra vez retirarles, pues debían de tener los contenedores quitado el freno y me lanzaron un contenedor. Le lanzaron un contenedor. ¿Eso fue antes de que llegaran las UIPs? Eso es. Antes de proceder al registro, a la entrada en el centro. Antes de que llegara la comitiva judicial y las unidades antidisturbios. Una vez que ya empezaron a aparecer las unidades, estas personas abandonaron el lugar. Y nosotros también. ¿Tuvo usted una lesión en el codo izquierdo, una contusión? Sí. Al día siguiente fui al hospital de Lleida, creo recordar el Montserrat, Vitas Montserrat, y me diagnosticaron la facultativa de allí una tumefacción y equimosis en el codo izquierdo. ¿Se emitió parte médico? Me emití el parte médico correspondiente y compré una codera elástica, que es lo que me dijo la facultativa que ¿Estuvo usted presente cuando las unidades de intervención policial llegaron al centro No. Juan Carlos I? No. ¿Cuando llegaron a algún otro centro? No. Muy bien. No hay más preguntas, señora. Muchas gracias. La Abogacía del Estado. Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha contestado a preguntas de Fiscalía que usted realizó labores de información, ¿es así? Sí. En los colegios de la ciudad de Lérida. Perdón, no lo entendí. ¿En los colegios o en los centros de votación del ámbito de la ciudad de Lérida? Sí, en los centros de votación de Lleida. Bien. En algunos de estos centros en los que no intervino la Policía Nacional, ¿advirtieron la presencia o la intervención de unidades de orden público de Mossos de Escuadra? No. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿La Acción Popular? No hay preguntas, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues hemos terminado, caballero. Ahora le devuelven la documentación y se puede usted marchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Doncs ha estat el 5è testimoni de la tarda, també un agent de la Policia Nacional, que en el seu cas formava part del Servei d'Informació, que va actuar en diferents centres electorals de Lleida. Ha dit que va ser lesionat, en concret, al Centre de Formació d'Adults Joan Carles I, perquè li van llançar un contenidor. I un altre cop ha tornat a insistir en aquesta actitud passiva per part dels agents dels Mossos d'Esquadra. Ha dit que els hi van demanar ajuda, que no els hi van oferir i que estaven en una actitud totalment passiva. Ara en queden dos per declarar, dos agents de la Policia Nacional i s'acabarà el judici del procés. El siguiente testigo es procés. el agente del Cuerpo Nacional de Policía, número 101381.
Doncs això, ens queda el testimoni d'aquest agent de la Policia Nacional que va actuar a Lleida, d'un altre també a Lleida, i el judici del procés s'aturarà ja fins després de les vacances de Setmana Santa, és a dir, fins dimarts de la setmana que ve, i a més ho farà amb un canvi de to, perquè aquell dia declararan polítics, no policies. Sentim aquest testimoni ara, que és un agent de la Policia Nacional. Recordem, també a participar al Centre de Formació d'Adults Joan Carles I de Lleida. Buenas tardes, siéntese, por favor. ¿Es usted el agente del Cuerpo Nacional de Policía número 101381? Sí. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? No, nunca. ¿Tiene algún vínculo, alguna relación con cualquiera de los acusados? Ninguno. ¿Sabe que es delito faltar a la verdad cuando se declara en causa criminal como testigo? Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. El excelentísimo señor fiscal le va a hacer unas preguntas. Con la venia, señor. Excelentísimo señor. ¿Usted estuvo en Lérida el 1 de octubre? Sí, así es. ¿Resultó lesionado? Sí, en el segundo dedo de la mano derecha. ¿Hubo parte médico de que acreditara esa lesión? Sí, afirmativo. ¿Esa lesión se la produjo el 1 de octubre? Sí. ¿Cómo se la produjo? Estábamos con mi equipo, nos mandaron apoyar a otros compañeros que iban a retirar unos containers que estaban bloqueando el colegio electoral de Juan Carlos I y en un principio logramos retirar esos containers. ¿Esos containers por qué los retiraban? ¿Porque dificultaban el acceso al centro? Exacto. Estaban justo estaban en la entrada del colegio electoral y no podían acceder las unidades de intervención policial. Entonces, al retirarlo, conseguimos retirarlo, pero alrededor de 10-15 personas volvieron a intentar colocar esos containers y ahí se inició una confrontación en la que resulté lesionado en la mano. ¿Y esa confrontación cómo se desarrolló? Al intentar volver a colocar esos containers, nosotros procedimos a interponernos entre los containers y la puerta de entrada, empujando a su vez, por una parte estaban los manifestantes y en la otra parte estábamos nosotros. Ante esos empujones yo estaba bloqueando uno de los containers y una persona me golpeó la mano. O sea, fue una persona la que le golpeó, usted no se lesionó al golpearse contra el container. No, una persona física me golpeó. Bien. ¿La identificaron? No. ¿Usted estaba en unión de otros funcionarios realizando labores de información en los diferentes colegios o centros en los que había que intervenir? Exacto. Cuando se produce esa lesión y ese forcejeo o esa confrontación que usted dice, no habían llegado las unidades de intervención policial todavía. No, justo cuando se finalizaba esa confrontación entraron las unidades de intervención policial y esos manifestantes fueron a la carrera hacia el centro electoral. ¿Ustedes presenciaron la entrada de la actuación de la unidad de intervención policial en ese centro, en el Juan Carlos I? En el interior no. Nosotros simplemente estábamos en el control por la parte de afuera del colegio electoral. ¿Usted vio alguna escena acerca de cómo tenían que apartar a los concentrados? Yo en primera persona no, porque una vez lesionado nosotros teníamos los vehículos camuflados cercanos al centro y nos mandaron reagruparnos al exterior. ¿Esa labor la hicieron también en otros centros? ¿Labor de información y de vigilancia? Sí. ¿En algún otro centro ustedes presenciaron la actuación de lo que pudiéramos llamar comisión judicial de policías y de las unidades de intervención? Nosotros nuestra labor era una vez que entraban las unidades de intervención policial nos desplazábamos al siguiente colegio electoral. Sí, pero me pregunto si usted fue testigo en alguna ocasión de la entrada y de cómo se produjo la entrada, si hubo choques o forcejeos con los concentrados, ¿lo recuerda? No, yo no estuve presente en ninguna entrada de la unidad. Aquí donde se produce la lesión, en el Juan Carlos I, ¿había mozos de escuadra? Sí. ¿Se dirigieron ustedes a ellos para que les ayudaran? Yo personalmente no, pero uno de los compañeros del grupo sí que les interpeló. ¿Y qué actitud tomaron? Pasiva, completamente. O sea, que no hicieron nada. No hicieron nada. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La Abogacía del Estado? Ninguna pregunta. ¿Acción Popular? No hay preguntas, gracias. Don Andreu. Con la veña, señoría.
Usted ha dicho, ¿vio cómo le dieron el golpe en la mano? Yo he dicho que a mí me dieron un golpe en la mano. ¿Vio cómo se lo dieron? A la persona, si se refiere a si le vi la cara a la persona que me golpeó, no. No, pero digo, ¿cómo le dieron el golpe? Si eso lo vio, independientemente de la fisonomía. Si vio el golpe. ¿Con qué me lo dieron? Sí. No, yo solamente sé que recibí un golpe en la mano. No sabe si era un puñetazo, ni una patada, ni... No. ¿Dónde tenía las manos usted puestas? Encima de la parte superior del container. ¿Era un container de qué? ¿De basura? Sí, de basura. O sea, tenía las manos a la altura más o menos que de 1,70 m o lo así. Sí, a la altura de la cabeza, más o menos. ¿Y exactamente dónde de la mano le dieron el golpe? Aquí. Aquí, en los dedos, ¿no? Sí. ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento, moviendo el container? Evitando que lo movieran. Por lo tanto, tenía las manos delante de su cara. Exacto. Muy bien, ninguna pregunta más. Gracias. Con la venia, señoría. Sí. ¿Usted en cuántos centros hizo esta labor de información? ¿El qué? No ¿En lo he cuántos escuchado. centros hizo esta labor de información en Lérida? Pues estuvimos, creo recordar, en 4 centros. ¿En todos los 4 centros hubieron incidentes? ¿Le consta a usted algún tipo de incidentes, más graves o menos? Sí, me consta que en el centro Capdevila, uno que estaba en los exteriores de Lérida, es que no recuerdo bien el nombre, o era algo parecido a este nombre, sí que hubo problemas con un tractor que también nos obstaculizaba la entrada, y en el primer colegio electoral que fuimos, que creo que era una especie de escuela oficial de idiomas, también hubo problemas en el acceso de entrada, pero ya le digo, nosotros estábamos en el exterior. Con estos antecedentes, le pregunto a usted, ¿le consta a usted como parte de este dispositivo de información si en alguno de ellos se plantearon la posibilidad de no intervenir? Yo es que esa situación, eso que me está usted diciendo, esa decisión no la tomo yo ni puedo tomarla. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Señor Pina. Al hilo de lo que le está preguntando mi compañera, la labor de información esta que ustedes tenían, el cometido, que era informar a sus superiores de la cantidad de gente que podía estar en el colegio, de la capacidad de acceso al colegio, ¿era esto lo que tenían que ustedes Sí, informar? nosotros informábamos al centro de control de cualquier incidencia que nosotros viéramos o algún problema que pudiera ocasionar a la labor de las unidades de intervención policial y de la Comisión Judicial. Y en este caso concreto, en el que usted ha relatado lo que le ocurrió en la mano, informó o usted o su inmediato superior jerárquico, quien fuera, de la gente que había en el colegio. Desconozco si mi superior, entiendo que sí, pero desconozco si informó o no. Me imagino que sí. Gracias. Muchas gracias. Señor Salellas. Sí, con la venia del tribunal. Vamos a ver, de esta contusión en la mano, usted fue visitado al día siguiente, ¿es así? Sí. Usted y su compañero, digamos, los que participaron en este hecho, ¿elaboraron algún tipo de atestado o de instructo o algún tipo de información por escrito de estos hechos? Nosotros lo relatamos a la superioridad y nos comunicaron que aportáramos el parte facultativo. No, pero digo, sobre los hechos, ¿elaboraron ustedes algún tipo de atestado, comparecencia o nota informativa, instructo o lo que sea? No, simplemente nos dijeron que aportáramos el parte facultativo porque ya había información suficiente para confeccionar el atestado. Siendo ustedes de una unidad de información, ¿realizaron algún tipo de actividad investigadora sobre la identidad de esas personas que habían participado en el hecho del que usted resultó herido? No, nosotros es que yo personalmente estoy en la Brigada de Extranjería y hacíamos labores de apoyo junto con información, simplemente de apoyo. Bueno, pues incluso en esa calidad, ¿hicieron algún tipo de investigación para identificar a las personas que habían participado en el incidente en el cual usted resultó lesionado? Yo personalmente no. Y finalmente, ustedes iban de paisano, entiendo. Sí. ¿Llevaban algún distintivo conforme eran agentes de policía? En el momento de la salida no, pero una vez iniciada, vamos a decir, la salida del vehículo, portábamos
en las placas que nos las colocamos por fuera. No sé si conoce usted. Bueno, entiendo, ¿no? Colgado por delante. Exacto, de la placa. unas Vale. portaplacas que se ponen al cuello, que se sacan de la ropa. ¿Ustedes consiguieron que los contenedores permanecieran en su ubicación original, digamos, o quedaron colocados en medio de la vía? Una vez en la confrontación sí que al final logramos retirarlos. Vale, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Hemos terminado. Ahora recoge su documentación y se puede marchar. Muy amable. Muchas gracias. Doncs acaba la declaració, el testimoni del 6è agent de la Policia Nacional d'aquesta tarda. Segueix la dinàmica que estem veient aquesta tarda, que són declaracions pràcticament calcades amb dos ítems, podríem dir. Per un costat, denunciar l'actitud passiva dels Mossos d'Esquadra, segons ells, i de l'altre, tots són agents que van resultar ferits d'una manera o d'una altra. En el seu cas, doncs, ha explicat que va ser ferit per un enfrontament al voltant d'uns contenidors amb alguns dels concentrats. Ara, si el cronograma de Marchena es compleix, i hem de dir que avui no ha estat del tot fi, perquè fins i tot ha cridat a declarar un testimoni que ja havia declarat Llegamos al último la semana testigo, anterior, que es el oficial del Cuerpo Nacional de Policía 118664. Doncs això, si el cronograma de Marchena no falla més, aquest seria l'últim agent que declara ja fins després de les vacances de Setmana Santa. És a dir, el judici es reprendria dimarts que ve i amb un canvi de to, perquè aleshores tornarien les declaracions de contingut més polític, amb exalts comandaments de la Generalitat i també excomandaments de la cúpula dels Mossos que estan citats a declarar. Per tant, ja no sentiríem el testimoni d'agents i de guàrdies civils com les Buenas últimes tardes, siéntese si está amable. Usted es el agente, el oficial de Policía Nacional número 118664. Sí. ¿Ha estado procesado en alguna ocasión? No. ¿Tiene alguna relación, conoce algún vínculo con cualquiera de los acusados? Ninguna. ¿Sabe que es delito de falso testimonio faltar a la verdad cuando se declara en causa penal? Sí. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor Fiscal. Con vuestra venia, excelentísimo señor. Usted se encontraba en Lérida el día 1 de octubre. Sí. ¿Y resultó lesionado? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Cuente usted la lesión que tuvo al tribunal. Bueno, pues después de estar toda la jornada de mañana en apoyo de las unidades de intervención policial, nos mandan replegar a la comisaría provincial de Lérida. Allí estábamos pues tomando un bocadillo cuando a los escasos minutos nos dicen que se está concentrando un número muy considerable de personas en la calle de enfrente de la comisaría. De esa masa de personas habían pequeños grupos que se dedicaban pues a correr por las calles adyacentes de la comisaría y entre ellos se lanzaban arengas de vamos a tomar la comisaría, vamos a por ellos que les podemos, vamos a por ellos que somos más. Y esos grupos de personas eran jóvenes. Esos grupos de personas debían de tener entre 17 y 30 años. Muchos de ellos iban con la cara tapada, con casco, otros con pasamontañas, otros llevaban pañuelos que les cubrían de los ojos hacia abajo, intentando pues dificultar la identificación. ¿Eso sobre qué hora ocurrió aproximadamente? Eso empezó pues sobre las 4 y media de la tarde. Y por eso el responsable del servicio estableció un servicio de seguridad con equipos operativos en lo que es el perímetro de seguridad de la comisaría. ¿Y usted formaba parte de uno de esos equipos operativos? Sí, yo estaba incardinado en un equipo operativo formado por un subinspector, un oficial de policía y 4 policías. ¿Iban ustedes uniformados o iban de paisano? No, íbamos uniformados. ¿Sucede algo más tarde, a partir de entrada la noche? Sí, como le digo, pues cada equipo operativo tenía una zona para cubrir y para no estar estáticos en un solo punto, el jefe de grupo nos fue cambiando de posición. Sobre las 9 de la noche, el equipo donde yo estaba incardinado, nos sitúan en una esquina delante de la comisaría con lo que teníamos el frente de la masa de personas de cara. Sobre las 10:30 aproximado de la noche. ¿Qué cantidad de gente había? ¿Qué cantidad de personas? Pues en ese momento yo calculo que superaba las 2.000 personas allí concentradas.
Continúe. Pues, como le decía, sobre las 10:30 aproximada de la noche, recibo el impacto en la cabeza de una piedra. Yo calculo que debía pesar una piedra de unos 150 o 200 gramos, procedente de la masa de personas. Y le impacta en la frente. Me impacta justamente en la frente. Yo llevaba la gorra, como la que lleva el compañero, uniformado, y me impactó justamente en el escudo de la gorra. Es decir, es una zona que está colchada. Si no llevara esa zona, la lesión hubiera sido mucho más grave. Esa piedra la alcanza usted, pero ¿lanzaron más piedras? No, que yo sepa, el primer objeto contundente que lanzan es la piedra. Después ya, cuando yo quedé un poco aturdido, cuando me recobro y pienso que estoy lesionado, me levanto la gorra y es cuando me cae la sangre por la cara, porque la misma gorra me hacía de tapón. Entonces ya les digo a mis compañeros, herido, replegamos y ya pedimos apoyo y replegamos adentro de la comisaría. No sé, desde el momento que me tiran la primera piedra, yo no desconozco si siguieron tirando objetos. ¿Usted fue atendido por los servicios médicos? Sí, bueno, en un primer momento me atienden los compañeros, mismos compañeros me lavan la herida, me atienden y acto seguido pues nos dirigimos a recibir una asistencia sanitaria. ¿Eso fue al día siguiente o fue ese mismo día? No, eso fue ese mismo día. Tardamos un par de horas o así. ¿Alguno de sus compañeros fue alcanzado por algún otro objeto? No, ninguno. Solamente yo. A la par que le lanzaron esa piedra que le impactó, ¿recuerda si desde esa concentración de gente les insultaban? Sí, pero eso fue a lo largo de la mañana, fue un constante. Asesinos, perros, hijos de puta, terroristas. Cuando se refiere a lo largo de la mañana es mientras hizo labores de vigilancia o de información por los centros. Sí, como digo, desde primero de la mañana participamos en apoyo a las unidades de intervención policial. Nuestra función era establecer un cordón de seguridad para que las unidades actuaran con una cierta zona de seguridad a nuestra espalda. ¿Esas labores las llevaron a cabo en todos los centros en los que hubo actuación de las unidades de intervención policial? Sí, nosotros llevábamos de enfrente tres furgonetas y teníamos que seguirlos y donde paraban ellos, pues parábamos nosotros. ¿Recuerda usted en cuántos centros pararon ustedes? En 3. ¿Recuerda los nombres de los No, no recuerdo el nombre, no dijeron nombre. ¿Usted presenció la actuación de las unidades de intervención policial cuando accedían a los centros? No, para nada, yo los tenía a la espalda. Aquí, en lo que se produce ya por la noche, en los incidentes que se producen por la noche, ¿ustedes llegaron a entrar en cuerpo a cuerpo con los concentrados, con los manifestantes? No, para nada. Delante nuestro, cuando yo cambié de posición, ya había un cordón de Mossos de Escuadra de las unidades de intervención. O sea, cuando se produce este incidente, había unidades de orden público de los Mossos de Escuadra, de los Arros. Sí. Arros o Brimos, ¿lo sabes? Desconozco el nombre. Eran unidades de intervención policial de Mossos de Escuadra. ¿Cuántos efectivos, lo recuerda? 2 furgonetas. Que yo viera 2 furgonetas. ¿Esas Mossos de Escuadra, esas unidades de orden público, al ver lo que se había producido, actuaron, hicieron algo? No, nada, no hicieron nada. ¿Colaboraron con ustedes? Tampoco, nada. ¿Obligaron a los manifestantes a que se marcharan de allí? Que yo sepa, no. O sea, no hicieron nada. No. Bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, muchas Acción gracias. Popular. Con la venia de la excelentísima sala, buenas tardes. Mire, usted ha preguntado al Ministerio Público cuando estaba relatando la lesión que le produjeron con esa pedrada. La pregunta es, ¿se dio usted de baja? No, no me di de baja. No estaba la situación como para darse de baja. ¿Tiene usted conocimiento de demás compañeros que fueran lesionados y que no se dieran de baja? No, de mi grupo no hubo más lesionados. De las personas que les agredían y que ha dicho usted que llevaban el rostro cubierto, ¿vio usted si llevaban instrumentos o iban con la mano vacía cuando les agredían y les increpaban? No llevaba ningún objeto contundente en las manos, no llevaba nada. Y una última cuestión, ¿la masa concentrada, percibió usted si actuaba de manera espontánea o era organizada? La masa que estaba allí concentrada, el gran número de personas, en principio fue espontáneo la concentración que hicieron allí. Pero los grupitos que iban corriendo por las calles adyacentes de comisaría parecía que sí que estaban más organizados. No hay más preguntas, gracias. Muchas gracias. Sí.
Doña Judith, con la por venia, favor. señoría. Las unidades estas que ha descrito del cordón de Mossos d'Esquadra de unidades de intervención policial, ¿dónde estaban? Estaban entre nuestra posición y los Mossos y la masa de personas. Están mucho más cerca de la masa de personas que de la estaban más nuestra. cerca de los manifestantes Sí. que de ustedes. A escasos centímetros de los manifestantes y de nuestra posición pues podían estar a 4 o 5 metros. Y aparte de este lamentable incidente en el que le alcanzaron a alguien, tiró una piedra y tuvo la mala suerte de alcanzarle usted, ¿comprobó usted algún incidente más, algún intento de asalto a la comisaría o algún incidente? No, no llegaron a penetrar dentro de la comisaría. El servicio se estableció por eso, en previsión de que la amenaza de tomar la comisaría de forma violenta y por la fuerza se viera efectiva, pero no llegaron a penetrar nadie. No llegaron a ser No. necesario ninguna intervención ni de Mossos d'Esquadra ni No. de sus unidades. No. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Señor Pina. Sí, con la venia, excelentísimo señor. ¿Sabe usted aproximadamente esta concentración cuánto tiempo duró? Pues, como le digo, pues desde que estábamos comiendo el bocadillo, que podían ser las 3:30, 4 de la tarde, cuando recibo el impacto, que fueron las 10:30 y la primera asistencia, saldrían por allí a las 11 de la noche o así, continuaba la gente continuaba. Nosotros nos retiramos por el tema de la lesión. Fue progresiva En aumento, sí. En aumento la cantidad de gente que iba viniendo, ¿es Sí, así? sí. ¿Y en qué momento de la tarde o de la tarde-noche se desplegaron las unidades de Mossos d'Esquadra? Lo desconozco, porque cuando nos establecen a mi equipo como en seguridad, en el perímetro de seguridad de la comisaría, estamos en un lateral. Cuando nos cambian de posición a las 9 de la noche, ya se encontraban allí los Mossos d'Esquadra. Y era la piedra que le lanzaron a usted. ¿Usted pudo observar si era una persona de las primeras filas que le lanzó la piedra, si era fácil? Evidentemente, yo la piedra no la veo. Si veo la piedra, quito la cabeza. Quien ve la piedra es el jefe de grupo, que es el que ve cómo se proyecta la piedra entre la masa de personas, me grita, me dice cuidado, pero hay un griterío increíble, yo no lo escucho. No, me refiero si era fácilmente perceptible la persona que lanzaba el objeto. No lo entiendo. Sí, el Ministerio Fiscal le preguntaba si los Mossos d'Esquadra habían hecho algo, no habían hecho nada después, además después del lanzamiento de la piedra. Yo le pregunto si era fácilmente perceptible para los que estaban allí delante ver la persona que lanzaba Identificar a la persona que lanza la piedra. Exacto, sí. Lo desconozco. No sé si el Mosso d'Esquadra actuaría, iría de identificarlo, no lo sé. Bien, pero la persona que le dijo cuidado con que lanzan una piedra no le dijo sé la persona que No, lanza. él no ve la persona, él ve la piedra como sale de la masa de personas. Perfecto. ¿Ustedes confeccionaron un atestado o algún informe o algo? Sí, con la lesión. ¿Y a quién lo entregaron? ¿Perdón? ¿A quién lo entregaron? En comisaría se compareció. Se compareció en comisaría. Sí, al día siguiente se compareció. Muy bien, gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias. Señora Roig. Sí, con la venia de la sala. Vamos a ver, desde el momento de las 4:30 de la tarde que ha relatado hasta las 10 de la noche, ¿permanece usted en el exterior, enfrente de la comisaría? Sí, desde primera hora de la tarde. Enfrente no, primero en un lateral hasta las 9 de la noche y acto seguido a partir de las 9 de la noche enfrente de la comisaría. ¿Y durante todas esas horas hay gente concentrada delante de la comisaría? Sí, durante todas las horas. A las 10 de la noche, ¿sabe si se produce una cacerolada delante de la comisaría? Sí, sí. ¿Y las personas que estaban concentradas en esta cacerolada llevaban también el rostro cubierto? Algunos de ellos llevaban el rostro cubierto. ¿Vio gente con las manos en alto en esta concentración? Sí, algunos levantaban las manos. Ninguna pregunta más, gracias. Muchas gracias. Pues hemos terminado. Ahora recoge usted la tarjeta de identificación y se puede marchar. Muchas gracias. Continuaremos las sesiones del juicio oral el próximo martes, día 23, a las 10 horas. Abandonen la sala, por favor. Doncs així